No olviden apoyar esta historia visitando el canal del buen CallMeArg, así como también volverse miembros de su Patreon para que haya más capítulos de esta tremenda historia. De nuevo, muchas gracias a él y a su equipo por permitirme traer este manga a mi canal. En el capítulo anterior vimos que Ultra Vegito logró sobrevivir al ataque de Ultra Gogeta, usando réplicas de energía de sus anteriores víctimas y habiendo accedido a una nueva transformación. Tras esto, el brazo del Hakaishin fue cortado por una copia de Margarita, por lo que Bills y Whis decidieron intervenir. Sin embargo, fueron detenidos por copias de Vermouth y Cognac. Y así, Ultra Vegito logró derrotar a Gogeta, provocando que este perdiera la fusión. Y por ello, Bills decidió acabar con esto de una vez, utilizando todo su poder para acabar con las copias de energía, y después atacando al asesino de dioses con un poderoso golpe Hakai. Pero este logró regenerarse a costa de uno de sus anillos del tiempo. Y finalmente, Vegito se lanzó al ataque una vez más. Capítulo número 32. Ultra Vegito acaba con todo. Este capítulo inicia con Bills sorprendido ante la velocidad de su enemigo, mientras que Vegito, en un tono burlesco, le pregunta qué le pasa, pues se supone que dijo que lo iba a hacer derramar más que sudor. Y al notar el cambio de actitud en el ex Hakaishin, le cuestiona ¿dónde está esa habladuría de antes?, mencionando que ahora parece estar tan callado ante el hombre que acaba de derrotar a sus discípulos, pareciéndole patética esta nueva actitud por parte de su oponente. Ante esto, Bills, con incredulidad, dice que Vegito no puede ser un simple mortal. Y tras aquello, este cae de espaldas al suelo por el miedo que siente, preguntándole al asesino de dioses qué es realmente, y si es que es en verdad un Saiyajin. Y más importante, cuestiona cómo es que un mortal puede revertir su propio borrado, declarando que en todos sus años de vida nunca había visto algo así, al menos no desde lo que pasó con Lucif. Esto mientras se nos muestra una figura demoníaca en los recuerdos de Bills. Tras eso, temeroso por hacer simplemente esa comparación, el ex Hakaishin dice que no debió pronunciar ese nombre, comentando que lo que sea que haya hecho Vegito debió ser diferente. Por su parte, la mención de aquel sujeto desconocido llama la atención del asesino de dioses, quien procede a preguntarle a Bills quién es ese tal Lucif, cuestionando si acaso es otro de esos dioses o ángeles que debe añadir a su lista, aunque declara que de cualquier manera, a juzgar por la manera de hablar del ex Hakaishin, debe ser un sujeto bastante fuerte, por lo que no puede esperar a hacer que su energía sea suya. En ese momento, rápidamente Vegito procede a sujetar el cuello de Bills y lo alza sin esfuerzo alguno, mientras que el ex Hakaishin parece no poder hacer nada, por lo cual el asesino de dioses le pregunta si en verdad no piensa defenderse, declarando que esto no es propio del Bills de su línea temporal, por lo que comenta que esta versión de él no parece ser más que palabras sin nada de acción, lo cual le parece bastante decepcionante, y por ello agrega que tal vez deba volver a borrarlo, pues no sirve de nada que siga desperdiciando el oxígeno de este universo, mencionando que a todos les llega su momento y su turno de ser borrado ha llegado justo ahora. Ante esas palabras, Bills muestra un poco de su molestia y le comenta a su enemigo que puede decir lo que quiera, pero declara que ha vivido lo suficiente para saber cuándo ha sido derrotado, pues él no es un Saiyajin sediento de luchas como Goku y Vegeta, negándose a humillarse contra un enemigo mucho más fuerte que él, por lo que le pide que simplemente le robe su energía y acabe con esto como lo tenía planeado. Pero antes de eso, también le pide que le responda algo, siendo ahí cuando vuelve a preguntarle cómo pudo evitar ser borrado por su Hakai. Sin embargo, en ese momento Whis interviene ordenándole a Vegito que suelte a Bills, llamándolo demonio.
exclamando que puede que su enemigo haya acabado con sus hermanos y hermanas, pero no permitirá que este universo sufra el mismo destino. Y de esta manera, el ángel se lanza al ataque, a lo cual Vegito se sorprende, recordando que tiene cierta debilidad por Whis, pues al final, él fue el único dios que lo ayudó. Con esto, el asesino de dioses le dice a su viejo amigo que entiende que esta versión suya puede estar confundida, pero le pide que confíe en que esto es lo mejor para todos, sugiriéndole calmarse un poco. En ese momento, Vegito mueve discretamente sus dedos y al instante una mano sujeta uno de los pies de Whis, tratándose de la copia de Bermode. Y por ello, el ángel con incomodidad se pregunta si es que Bill se terminará convirtiendo en esa cosa. Y momentos después, una copia de Margarita y otra de Kitela aparecen frente a él para evitar que avance. Tras esto, el rostro de Whis se pone aún más pálido al sentir la energía de estas copias, declarando que es una blasfemia que no debería existir, así como también agrega que Bills no se equivocó antes, pues afirma que este tipo de maldad solo se ha visto una vez, refiriéndose a él, entre comillas. Esto mientras se nos muestra una figura demoníaca con una sonrisa siniestra en sus recuerdos. Ante ello, Vegito sonríe y le dice a Whis que se calme un poco, pues para alguien cuyo nombre proviene de whisky, no parece muy relajado. Instantes después, le pide una vez más que se calme, recordándole que tiene a Bills en sus manos y que si cierra su agarre y le rompe el cuello, entonces él perderá sus poderes. Esto último sorprende al ángel, quien comienza a sentir miedo por el hecho de que su enemigo supiera eso, si se supone que esa información es exclusiva de los dioses, preguntándose si acaso es algo que descubrió al acabar a los demás destructores. Posteriormente, Vegito termina su interacción con Whis y centra su atención de nuevo en Bills, disculpándose por la interrupción que acaban de tener y mencionando que los dioses no parecen tener buenos modales. Tras esto, el asesino de dioses retoma la pregunta del ex Hakaishin, mencionando que cumplirá su petición como acto de misericordia. Y ante ello, Bills con cierta molestia comenta que eso es muy amable de su parte. Y así, Vegito procede a explicar que, como el ex Hakaishin ya debería saber, no todos los destructores son capaces de manejar correctamente la energía Hakai, lo cual permite que cualquier dios o mortal pueda revertir los efectos del Hakai si este es lo suficientemente débil, o también si es que su poder supera por mucho al del destructor, aunque aclara que eso solo funciona cuando el Hakai está en proceso. Instantes después, Vegito comenta que aún recuerda cuando Freezer lo atacó con el Hakai, logrando sobrevivir solo por su poder, siendo esa su primera experiencia en la que comenzó a comprender el poder de la destrucción. Y tras esto, explica que cuando el cuerpo empieza a ser borrado, efectivamente no hay vuelta atrás, a menos que tengas un anillo del tiempo, recordando que cuando Ramushi intentó acabar con él, dejó que borrara casi todo su cuerpo para poder probar el poder de los anillos del tiempo, y de hecho, funcionó, pero con un pequeño sacrificio, siendo ahí cuando explica que se dio cuenta que cada vez que hiciera eso, el anillo utilizado se volvería más débil y frágil en su dedo, comentando que, justo al usarlo hace unos momentos contra el Hakai de Bills, finalmente ese anillo fue borrado a cambio de salvarlo. Con esto, comenta que al parecer cada anillo del tiempo solo permite 2 usos cuando se trata de escapar de la muerte, declarando que ahora solo le quedan 4 anillos, lo cual sería como tener 8 vidas. Instantes después, comenta que planeaba guardar los 5 anillos que tenía para Daishinkan y Zenosama, pero ahora que ha perdido una de sus vidas por culpa de Bills, entonces, ahora tomará la suya. En ese momento el ex Hakaishin se muestra sorprendido por aquella explicación, preguntándose cómo es que él sabe toda esa información que ni siquiera los Kaioshin sabían, recordando una vez más a Lucif. Sin embargo, en ese mismo momento,
Vegito le exige que deje de soñar despierto y declara que no le dijo eso porque sí, sino que ahora que le ha dicho la verdad, espera que él haga lo mismo. Aunque primero le pide que le permita tener un poco de audiencia. Tras esto, Vegito mira a los Goku y Vegeta de ese mundo, quienes aún yacen inconscientes en el suelo. Por lo cual, el guerrero Fusión, utilizando sus poderes, los levanta mientras les pide que se despierten. Ante ello, Bills con preocupación le pide a Vegito que los deje en paz, pues comenta que se supone que lo quiere a él. Y acto seguido, el asesino de dioses atrae al dúo Saiyajin hacia ellos, mientras que comenta que ahora que todos están juntos de nuevo, parecen una gran familia, comentando que les dará un pequeño regalo a estos dos debiluchos. Y ante eso, Bills con preocupación le pide que por favor se detenga. Y sin hacerle caso, Vegito procede a disparar una ráfaga de energía hacia Goku y a Vegeta, quienes se ven envueltos en un gran resplandor, pareciendo que están siendo borrados de la existencia. Sin embargo, en medio de ese supuesto ataque, el dúo Saiyajin abre los ojos, y al estar conscientes de nuevo, el príncipe le señala a su eterno rival que sus energías están de vuelta. A lo que Goku asiente, preguntándose qué es lo que pasó realmente. Tras esto, ambos se percatan de que Vegito está frente a ellos sin saber que él fue quien los trajo de vuelta. Y al ver que tiene atrapado a Bills, el pequeño Saiyajin le dice al príncipe que deben hacer algo al respecto de inmediato. A lo que Vegeta con molestia le dice a su eterno rival que no tiene que decirle algo tan obvio, exclamando que están listos para luchar. Y por su parte, Vegito sonríe y les revela que apenas les dio energía suficiente para poder hablar, cuestionando si realmente creen que pueden detenerlo, pidiéndoles a modo de burla que sean más realistas. En ese momento, el asesino de dioses cierra su puño y al instante Goku y Vegeta bajan sus brazos como si estuvieran bajo su control. Ante esto, el pequeño Saiyajin nota que es incapaz de mover su cuerpo a voluntad, a lo cual el príncipe supone que esto es causado por la energía de Vegito, maldiciendo esta situación, aunque comenta que el lado bueno es que no está fusionado con él de nuevo. Por su parte, el asesino de dioses mantiene su sonrisa maliciosa mientras les dice que no tienen por qué preocuparse, pues les comenta que no los retendrá por mucho tiempo, afirmando que Bills será breve a la hora de contar la historia de la destrucción del planeta Vegeta. Esto llama la atención del propio Vegeta, quien le cuestiona de qué está hablando, siendo ahí cuando el ex Hakaishin suspira, aceptando esta terrible situación, pero aliviado de que sus discípulos no hayan sido borrados, y de esta manera declara que dirá la verdad de todo. Acto seguido, procede a confesar que él fue quien le ordenó a Freezer destruir el planeta Vegeta, aceptando ser él quien ordenó que acabaran con los 5 millones de habitantes de dicho mundo, agregando que lo hizo por su propio bien, pues el objetivo final de un Hakaishin es buscar y crear al siguiente dios destructor, revelando que Vegeta era su candidato y que su destino siempre fue ser el siguiente dios de este universo. Y si destruir a toda su especie era la única manera de lograrlo, entonces lo haría y asegura que lo volvería a hacer. Tras esto, comenta que se suponía que Goku no existiera, pues no estaba en sus planes. Ante ello, el dúo Saiyajin queda en completo shock, pues ninguno se imaginó que las cosas fueran así. Y en ese momento, Goku, aún sorprendido, menciona que tal vez Vegito tenía razón al llamarlo demonio. Mientras tanto, Vegeta con una gran molestia le reprocha a Bills el haberles mentido, exclamando que confió en él e incluso le presentó a su familia. Y ahora resulta que él es el responsable de la muerte de la familia que tenía en el planeta Vegeta. En ese mismo momento, el dúo Saiyajin comienza a sentir cómo su ira no hace más que crecer, dándose cuenta de que Vegito no era su verdadero enemigo y que en realidad este dios era del que el antes mencionado vino a advertirles. Y así,
ambos comienzan a elevar sus poderes al máximo mientras sus prendas de Hakaishin son arrancadas por su liberación de energía, como si representara que están renunciando a sus cargos como dioses destructores. Esto llama la atención de Bellito, quien dice: ¿qué está pasando? Ni siquiera deberían ser capaces de moverse, pero aún así lograron sobrepasar mi energía. Supongo que no puedes subestimar la ira Saiyajin después de todo. Acto seguido, con la certeza de que Goku y Vegeta están de su lado, dirige su mirada de nuevo hacia Bills y le comenta que al parecer ya no tiene tantos seguidores, declarando que si nadie tiene más quejas, entonces es hora de agregar a un nuevo dios a la lista de sus víctimas, diciendo que pagará por sus crímenes y por ser cómplice en la destrucción de su planeta natal como si no fuera nada, asegurando que esta vez no será un accidente. De esta manera, Bellito procede a sujetar con ambas manos el cuello de Bills para absorber su energía, mientras que la deidad simplemente espera la muerte. Sin embargo, en un giro inesperado, el asesino de dioses suelta a Bills y lo deja caer al suelo de rodillas, con una ínfima parte de su energía. Y por ello, este le pregunta por qué se detuvo, a lo que Bellito explica que ya obtuvo lo que quería, revelándole que ya no es un destructor, pues su energía Hakai ahora es suya. Además de agregar que no tiene algún motivo personal para acabar con él, pues no le ha hecho daño a él, siendo que el Bills de su línea temporal ya murió por su propia mano, por lo que su destino ahora está en las manos de esos dos, refiriéndose a Goku y Vegeta. Acto seguido, el asesino de dioses se da media vuelta y se acerca al dúo Saiyajin, quienes rápidamente se ponen en guardia, listos para cualquier cosa. Al notar que aún desconfían de él, Bellito lo comprende y mientras levanta la mano, declara que también necesita de su poder. Sin embargo, su rostro se torna más relajado mientras aclara que no lo necesita de la misma forma que el de Bills, explicando que, como Gogeta, son grandes rivales para él, y una fuerza como la suya es la que necesitará para cuando llegue el momento de enfrentar a Daishinkan y a Zeno-sama. Tras esto, menciona que ellos ya saben su historia, por lo que no hace falta que la repita de nuevo, y ya habiendo escuchado lo que Bills hizo, dice que ya deberían entender que ya no hay cabida a que los dioses sigan gobernando, mientras que ellos permanecen como seres inferiores que podrían ser borrados cuando las deidades quieran. Y luego de estas palabras, les pide que se unan a él y le den su botón de invocación, declarando que cuando llegue el momento, los llamará y lucharán con él como tenían planeado desde el principio. Ante esto, Vegeta, aún con desconfianza, cuestiona si en verdad piensa que se unirán a él después de casi matarlos, así como también le pide a Goku que no lo escuche, pues puede ser fácilmente otra de sus mentiras. Sin embargo, la reacción de su eterno rival es completamente diferente, y en un semblante serio, menciona que si necesita ayuda para enfrentar a ese tal Daishinkan, supone que es porque debe ser muy poderoso, por lo cual asegura que puede contar con él para ello, y dichas palabras sorprenden a Vegeta. Y en ese momento, Goku saca el botón de invocación y se lo entrega a Bellito, mientras le asegura que la próxima vez que se vean, serán mucho más fuertes que antes, agregando que cuando acaben con Daishinkan, entonces tendrán su revancha. Es entonces que el asesino de dioses acepta aquello y procede a darse media vuelta creando un portal para irse, despidiéndose del dúo Saiyajin y pidiéndoles a modo de broma que no sean tan duros con Bills, a quien vemos que gruñe con molestia e impotencia. Posteriormente, cambiamos de escena y nos situamos unas cuantas semanas en el pasado, viendo a un planeta bastante peculiar, pero al acercarnos más, vemos tres figuras familiares, siendo una de estas Champa, quien le pregunta a Kiabe cuánto tiempo más tardarán,
pues han estado caminando durante mucho tiempo, así que le exige llamar a alguien que aún no se nos revela, pero el dios dice que lo haga de inmediato, antes de que haga algo de lo que se arrepienta. Ante ello, el joven Saiyajin menciona que no cree que eso le guste a la persona que están buscando, pues le promete que ya casi llegan. Por su parte, Vados apoya a Kiabe pidiéndole a Champa que no lo presione tanto, pues después de todo le están haciendo un favor al llevarlos a conocer al rey, además de agregar a modo de broma que caminar es bueno para bajar de peso. A lo que el Hakaishin, con molestia y sarcasmo, menciona que aquello fue muy gracioso, y el ángel simplemente se ríe por la reacción de Champa. Al poco tiempo, los tres finalmente llegan hasta las puertas de un gran castillo, y mientras éstas se abren, el Hakaishin pregunta dónde está su carta de triunfo, siendo ahí cuando finalmente vemos al rey Sadala, quien se encuentra sentado en su trono, el cual está adornado con cráneos bastante esencial. En ese momento, Champa sonríe cortésmente y menciona que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron, agregando que tiene algo que pedirle. Sin embargo, rápidamente es interrumpido por el rey. ¡Guardias! Un gato gordo callejero ha entrado a mi sala del trono. ¡Sáquenlo de aquí antes de que orine todo! Ante estas palabras, Champa se queda completamente atónito sin saber si Sadala está bromeando o no, mientras que Vados intenta con todas sus fuerzas aguantarse la risa. Y por su parte, Kiabe está completamente avergonzado por esta situación, preguntándose por qué su rey tiene que ser así, pues parece tener incluso menos modales que Caulifla. Tras esto, el Hakaishin con molestia le dice a Sadala que no está para juegos, contándole que hay un asesino de dioses suelto, y exclamando que quiere que los Saiyajin más fuertes con vida se unan a él para luchar contra el antes mencionado. Ante ello, Sadala con seriedad comenta que él no es un dios, por lo que cuestiona por qué deberían importarle sus problemas, ordenándole que salga de aquí, pues está perturbando su silencio. Con estas palabras, a Champa se le acaba la paciencia y comienza a cargar una esfera de energía Hakai, exclamando que si no quiere ser de utilidad para él, entonces este planeta y toda su raza ya no necesitan existir. Ante esto, Kiabe con preocupación le suplica que se detenga. Mientras tanto, Sadala permanece en silencio por unos segundos hasta que vuelve a hablar, retando a Champa a destruir su mundo, pues no es algo que le importe de todos modos. Esto porque les cuenta que pasa todos sus días en este castillo aburrido en sus pensamientos, mientras que sus hombres salen a salvar a los débiles por todo el universo, declarando que no tiene nada por lo que vivir, así que le pide al Hakaishin que le haga un favor y lo borre a él y a su planeta. Sin embargo, al ver que Champa ha deshecho su ataque con incredulidad, el rey simplemente se despide de él, diciéndole que fue un placer conocerlo. Y tras esto, el Hakaishin se rinde y le dice a Sadala que puede seguir aburriéndose en este planeta, mencionando que le hubiera gustado verlo enfrentarse contra el asesino de dioses, pues, aunque él no sea una deidad, esta hubiera sido una batalla entre Saiyajins, o mejor dicho, entre reyes. Estas palabras logran captar la atención de Sadala, quien pregunta si en verdad se trata de otro rey Saiyajin. Y esto claramente hace que Champa sonría, como si su plan hubiera tenido éxito. Y así, finalmente el rey Sadala se levanta de su trono y le pide al Hakaishin que le cuente más al respecto, y le traiga a ese rey Saiyajin del que habla, finalizando así con este capítulo. Recuerda que para apoyar esta historia y leer el manga totalmente a detalle en formato de páginas, en su Patreon vas a poder encontrar los más de 200 capítulos que tiene hechos hasta la fecha. Así que recuerda, todos los enlaces de lo que te comenté están abajo en la descripción, y no olvides apoyar al autor original para seguir viendo más de esta historia en el canal.